Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de transmisiones en vivo y como ves vamos a ser bastante explícitos en todo lo que conlleva hacer una transmisión en vivo, así que quédate que va a estar interesante. Como todos saben, en algunos momentos nos correspondió, digámoslo de una manera empírica, meternos en este mundo de las transmisiones en vivo. Hoy día todavía hay muchas personas que lo hacen, sobre todo en las iglesias, y por eso quiero traer este video para que tus transmisiones suenen lo mejor posible, que suenen sin ruido y pueda ser agradable, sobre todo a las personas que luego en alguna red social van a oír lo que tú estás transmitiendo. Cuando pensé en qué o de qué manera iba a empezar este video, pensé en estructura de ganancia. ¿Y por qué quiero hablar de estructura de ganancia? Porque básicamente en la mayoría de los casos he visto algunas transmisiones donde presenta la siguiente falla: es un ruido molesto, un ruido fastidioso. Muy bien, este ruido es naturalmente generado en algunos casos por el no tener una correcta estructura de ganancia, y al no tener una correcta estructura de ganancia lo que nos pasa es eso, que no sabemos jugar o equilibrar, más bien no sabemos equilibrar la señal que está ingresando a nuestra consola. Por eso vamos a hacer este video. En algunos otros casos lo que pasa es que en la parte eléctrica, en algunos momentos, por ejemplo, yo he tenido la experiencia en muchos casos que el ruido es generado no porque no tenga una buena estructura de ganancia, sino porque en la parte eléctrica algo está fallando. Entonces, si en tu caso es eso, el ruido es generado por la parte eléctrica, te quiero recomendar que compres este aparatico que está saliendo en pantalla, que básicamente es un regulador de voltaje. Quizás no te pueda eliminar totalmente el ruido, pero te aseguro que solo con esto vas a poder lograr un avance significativo. Y con eso, más lo que vamos a estar hablando aquí, que realmente la palabra estructura de ganancia quizás a veces es difícil de entender, pero aquí lo vamos a hacer de una manera práctica y espero que te pueda servir y pueda ser muy útil para tu lugar, y pueda ser muy útil en el lugar donde tú estás haciendo transmisiones. Bueno, quise traer esta consola. Realmente esta es una consola Behringer bastante vieja. Esta consola tiene aproximadamente más de 15 años. Ya no la estamos usando porque adquirimos una consola digital, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en las iglesias, manejan este formato analógico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular como si estuviésemos preparando una actividad, y quiero mostrarles de qué manera yo personalmente hago la estructura de ganancia y la que me ha funcionado hasta ahora. Supongamos que esta señal que vamos a ingresar aquí puede ser un instrumento, puede ser una guitarra, un piano o micrófonos de batería o una voz. ¿Listo? Resulta que en las consolas normalmente estamos acostumbrados a ver estos LEDs que vemos aquí a mi derecha. Estos LEDs lo que nos indican es que cuando nosotros ingresamos una señal a nuestra consola, nos indica con qué intensidad o con qué fuerza está ingresando esa señal. No es lo mismo una señal de un micrófono a de una guitarra eléctrica, por ejemplo. La guitarra eléctrica, por lo general, algunos guitarristas manejan su volumen a su gusto, entonces bajo eso uno trabaja. Pero por ejemplo, una voz tiene un poco menos de ganancia de señal de entrada. ¿Cómo debo yo utilizar esto que está acá para que en mis transmisiones evite yo ese ruido de piso o ese hiss? ¿Cómo yo puedo evitar ese sonido? Pues muy fácil. Aquí en la parte, en este lado, por lo general en las consolas analógicas siempre viene el potenciómetro de ganancia de color blanco. Ahí está en menos infinito, no está a cero. En esta consola el número 0 está a las 12, si lo queremos ver así, a las 12. Pero en este caso lo tengo en menos infinito. Estoy reproduciendo una canción para hacer el ejemplo, pero como les dije al principio, supongamos que ese es cualquier instrumento, cualquier señal de entrada. Lo que quiero que entiendas en este momento es cómo poder darle el correcto volumen o la correcta señal de entrada a cada instrumento. La estructura de ganancia básicamente es eso: poder lograr equilibrar las señales que están entrando a la consola, poderlas equilibrar todas. Como les dije, la intensidad del sonido de una guitarra es un poco más fuerte que el de una voz.
El sonido, por ejemplo, de la batería tiene muchísima señal de entrada. Entonces, ¿cómo hago yo para equilibrar la batería con la voz? Que la batería no me tape la voz, que no me quede saturado el audio de la batería o que no me quede saturada una voz. Lo hacemos a través de la estructura de ganancia. Y básicamente lo que hacemos es jugar un poco con la ganancia. Todavía no vamos a hablar acerca de ecualización, vamos a enfocarnos en ganancia. La estructura de ganancia se hace antes, si es posible, si se puede hacer en un ensayo, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a preparar una mezcla bien equilibrada para que cuando llegue el día de la transmisión nosotros podamos ofrecer a las personas que nos siguen o a las personas que nos ven una excelente calidad de audio. Y no necesariamente necesitamos tener una consola digital. Esta consola que ustedes ven acá fue la consola con la que nosotros hicimos muchísimas transmisiones en vivo desde que se metió pandemia. Esta fue la consola que nosotros usamos para hacer esas transmisiones y la verdad nunca tuvimos problemas. Así que te voy a poner un ejemplo con algo que sé que tienes en tu iglesia o que sé que tienes en tu casa y que te va a servir. Entonces voy a poner a reproducir la señal y quiero que ustedes miren cómo, estando la ganancia en menos infinito, podemos observar, ya tenemos los canales abiertos. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. En este momento está ingresando la señal de audio. Está ingresando la señal de audio a través de un reproductor que tengo en mi celular, pero vemos acá que todavía no está, entre comillas, no está ingresando la señal. Ahora vamos a empezar a hacer la estructura de ganancia para esa señal que está entrando. Entonces vamos a empezar a jugar y nos damos cuenta que todavía no he llegado a cero y ya este LED empieza a indicar, hey, ahí está ingresando una señal. Entonces, ¿cuál es el correcto lugar en el que yo puedo poner una señal de entrada? Me gusta mucho jugar y tratar de mantenerlo en lo posible que llegue a cero, aquí en este indicador, en esta consola. Por ejemplo, me ha pasado en la consola digital que tenemos, que es la XR18 de Behringer, que en algunos casos me ha tocado subir un poquito más, pero yo básicamente lo que hago es que en lo posible no se pase de cero, que no se pase de 0 decibeles. Ahora, está bien que en algunos casos, por ejemplo, voy a hablar un poco acerca de la ecualización, porque cuando empezamos a ecualizar cada canal y estamos haciendo esta estructura de ganancia, en algunos casos puede ser que este nivel que en este momento está llegando a 0, al momento de que yo manipule la ecualización puede bajar. Por ejemplo, le voy a quitar bajos, le voy a quitar un poco de bajos y ahí vemos cómo ya empieza a bajar a -2. Entonces, en algunos casos cuando pasa eso, si yo siento que en sala o en el PA, en los parlantes que estamos usando para las personas que están ahí en el lugar, en la iglesia, en el recinto, donde sea, si yo siento que es con ese volumen es más que suficiente, yo no le subo más ganancia, lo dejo así. Pero en algunos casos me ha pasado que cuando yo ecualizo, vamos a hacer aquí una ecualización así rápida, así digamos como para poderles explicar. Por ejemplo, acá de 0 bajamos a -4. ¿Por qué pasa esto? Porque al yo hacer una ecualización al canal, obviamente las frecuencias que yo estoy afectando, sean altos, medios o graves, van a bajar también, y eso va a hacer que también la señal de entrada baje en la mezcla o en la masterización que yo estoy haciendo acá. Entonces, en este caso, como te digo, si en sala tú sientes que a -4 con esa ecualización y con esa ganancia sientes que es más que suficiente, yo te diría que lo dejaras así. Supongamos que en el caso hipotético yo quiero volverlo a llegar a 0, entonces lo que hago es subirle un poco más de ganancia y lo vuelvo a llevar a 0 ya con una ecualización previamente hecha. Digamos que ecualicé la batería, o que fue una voz, o que fue el bajo, o que fue la guitarra, el piano. ¿Qué logramos nosotros aquí? Hacer una estructura de ganancia para esos instrumentos que yo estoy conectando. ¿Qué pasa si yo no hago esto? Si yo no hago esto, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Supongamos que esta misma señal es una señal de una voz. Supongamos que yo le subo en exceso la ganancia. Miren lo que va a pasar acá. Vemos que empiezan a aparecer unos foquitos naranja, y si yo lo sigo exagerando puede ocurrir el caso en el que llegue
a clipear. ¿Y qué significa eso? Que ya la señal está supremamente saturada. Y eso en una transmisión ¿qué significa? Que pues obviamente la señal o el audio que estamos recibiendo o que están recibiendo las personas que están viendo la transmisión van a escuchar mucho ruido, van a escuchar mucha saturación. Entonces con esta estructura de ganancia lo que logramos es mitigar eso desde la base. Si nosotros no hacemos esto desde acá de la consola, cuando lleguemos a la transmisión, todo eso se va a ir hasta allá. Si tengo una buena estructura de ganancia aquí en la transmisión, se va a escuchar excelente. Listo. Entonces, aparte de esto, quiero comentarles que me he dado cuenta en algunos casos, he tenido la oportunidad de ir a algunas iglesias y colaborar. Me llaman para colaborar, que les ayude con el tema de las transmisiones. Y pues básicamente lo que trato de hacer es revisar los cables. A veces los cables, digamos por el mal estado en el que se encuentran, meten ruido. De alguna manera meten ruido. O a veces son los cables de los instrumentos los que meten ruido. Específicamente, por ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia en mi iglesia. Duré más de una semana buscando un ruido, pensando que era la consola, pensando que era el computador donde hacía la transmisión. Y resultó que era el cable del guitarrista. El cable del guitarrista ya definitivamente estaba para cambio. A lo mejor uno visualmente no se da cuenta, pero por dentro el cable se fisura. Entonces empieza a mandar un ruido, no llega la señal como es. Entonces yo te diría también que si de pronto tú dices, bueno, yo estoy haciendo todo lo que usted está diciendo, pero todavía persiste el ruido, yo te digo con seguridad, el ruido está en los cables. Pueden ser los cables de los instrumentos los que están mandando el ruido. Es importante que la persona que maneje el sonido esté siempre revisando los cables, esté siempre revisando los conectores. A veces son los conectores que a veces cuando mandan a hacer los cables, o si tú mismo los haces, a veces no quedan bien soldados y se sueltan, entonces empiezan o quedan medio pegados, empiezan a hacer ruido o con interferencia. Otra cosa que me he dado cuenta es que, por ejemplo, digamos que este es un cable, el cable de audio, por ejemplo, como es en este ejemplo, el cable de audio va pegado con un cable de energía. Eso también genera interferencia. En fin, hay muchas variables que nos pueden inferir en dañar esa mezcla que estamos haciendo, esa transmisión que estamos haciendo. Y pues bueno, básicamente lo que quiero explicar en una conclusión es: la estructura de ganancia es poder equilibrar esa señal que entra para que cuando yo la saque no salga ni saturada ni con ruido. Si tú haces esto y tú ves que el ruido persiste, entonces lo que tienes que hacer es revisar los cables. Te aseguro que el 99.9%, si el ruido persiste, son los cables. Revisa los cables de instrumento, haz pruebas, o si tú ves que revisando eso todavía persiste el ruido, te voy a decir con seguridad, compra este aparato. Este aparato es un regulador de voltaje. Como ya les dije al principio, lo que va a hacer es evitarnos esos picos de voltaje, y a veces a través de esos picos, por ejemplo, si tú haces transmisión en vivo, te voy a mostrar acá. Si tú haces transmisión en vivo con un portátil, ponerlo acá. Si haces transmisión en vivo con un portátil, lo más probable es que tú tengas el portátil siempre conectado a la corriente. ¿Qué me pasó específicamente con este portátil? Que me estaba metiendo ruido por el cable de poder o el cable de cargador. Entonces, después de dar tantas vueltas, se me ocurrió soltar o sea, desconectarlo. Obviamente estaba bien cargado el portátil, lo desconecté y se quitó el ruido. Entonces, si tú estás haciendo transmisiones en portátil, intenta hacer esto. Lo que yo hice también para evitarme esto fue comprar el regulador de voltaje, y yo conecté computador, conecté la consola y conecté todo lo que yo estaba utilizando para la transmisión. Ya lo demás, lo que son plantas de sonido, potencias, en algunos lados les dicen es potencia, en otros lados planta, ya eso lo conecté en una conexión aparte. Pero lo que yo uso para la transmisión en vivo, siempre trato de conectarlo en un regulador de voltaje, porque así me evito tantos inconvenientes y desde la base trato de evitar que me pasen esos errores. Esto va a ser una serie por ahí de 2 o 3 videos, yo creo,
en donde vamos a estar hablando acerca de transmisiones en vivo. Hoy vimos acerca de la estructura de ganancia, pero luego en el siguiente video vamos a estar hablando acerca de qué interfaz nos puede servir, qué equipo podemos comprar para poder lograr una transmisión más fluida y con una excelente calidad de audio. Listo, no siendo más, les agradezco. Gracias por estar en este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Espérenlo. Chao.